Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al ingeniero Enrique Lax. Él es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, experto en temas de comercio internacional, negociaciones de normativa, administración y promoción comercial. Nos acompaña también el licenciado Paul Boteo, él es economista por la Universidad Francisco Marroquín, magna cum laude. Tiene un máster en economía de la Universidad Católica de Chile, también magna cum laude, y es el director general de Fundación Libertad y Desarrollo. Ingeniero, licenciado, bienvenidos a Razón de Estado. Centroamérica vive un momento, como siempre, emocionante, donde hay noticias buenas, malas y malísimas. En estos días el Congreso de Guatemala aprobó una ley que le llaman la ley de ONGs, que a todas luces es una ley improvisada, que violenta la democracia, lastima las libertades de la sociedad y del individuo, y le da poderes o se abroga poderes desde el Congreso para asignárselos eventualmente a cualquier ejecutivo que puedan ir con intención autoritaria de perseguir y reprimir a sus críticos y opositores. Esto es una grave amenaza a la libertad y a la democracia y esperemos que pronto ese tema, esa ley quede vetada, o si al final tiene que llegar a la Corte de Constitucionalidad, pues ahí pongan orden. Lo quería comentar nada más como el marco de uno de los elementos que se dan en este momento en Centroamérica. Estamos saliendo ojalá saliendo de una crisis constitucional en El Salvador por el enfrentamiento que ha habido entre el presidente Bukele y el Congreso de El Salvador. Sabemos cómo son los congresos en la mayoría de nuestros países, dejan mucho que desear. Ojalá que la racionalidad y sobre todo el respeto a la Constitución priven. Y otro tema interesante es la degradación de la calificación de la deuda de Costa Rica, que tienen un problema fiscal crónico desde hace muchos años, que evidentemente no logran resolver. Hace falta más crecimiento económico y de alguna manera que eso le permita al gobierno costarricense acceder a más ingresos. Pero dicho eso, que lo quería mencionar como el marco de esta entrevista, estamos en un momento en el que en Guatemala se está organizando un evento importante precisamente por la fundación de la cual es director el licenciado Boteo, que es Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. Ingeniero Lax, cuando uno analiza la historia de los últimos 30 años de Centroamérica, para no irnos más atrás, es una historia turbulenta, con guerra, violencia, poco crecimiento económico. Nuestros números sociales en la mayoría de los países de la región se están incluso deteriorando. Nuestros estados son débiles, y cuando uno explora las alternativas posibles que podrían darnos la salida como países para resolver nuestros problemas crónicos, sobre todo en un mundo de enorme complejidad en el que la economía global está siendo insuficiente, la era exponencial en la tecnología lo hace ser muy disruptivo y nos enfrenta a desafíos que evidentemente no estamos preparados para enfrentar. Eso nos obliga a ser creativos, audaces, responsables. ¿Qué significaría para usted el que los presidentes de Centroamérica decidan de una vez por todas hacer realidad la integración económica de Centroamérica, convertirnos en una comunidad económica regional como lo hizo Europa en su momento, por lo que tuvo extraordinarios resultados buenos, positivos, que pudiéramos hacer eso en Centroamérica de inmediato? Yo creo que sería una solución, uno de los factores más importantes. Cuando vemos la crisis europea reciente, todos los líderes de Europa, para usar el paralelo, dijeron, eso se resuelve con más integración. Nosotros, nuestros indicadores sociales, económicos, políticos, los pudiéramos resolver con más integración, muy probablemente. Y esa es la agenda pendiente de la región y de los países que conformamos la región. La agenda pendiente de algo que es un sueño desde Morazán, para irnos hasta atrás, y que ha sido un sueño desde los acuerdos de la ODECA. Y hemos crecido, hemos avanzado, no quiere decir que todo ha quedado estático, pero la integración constituida por los elementos que la estamos formulando, la que más ha tenido impacto es la integración económica, el libre comercio. La pregunta que hay que hacerse, ingeniero, es, ¿tenemos otras opciones? Si queremos acceder al crecimiento económico que necesitamos para empezar a transformar nuestra realidad, esa es una de las mejores opciones. Esa es una de las mejores opciones. ¿Qué otra habría? La otra es lo que hicimos en los 90, ¿verdad? De abrirnos al mundo y haciendo tratados de libre comercio con México, Estados Unidos, Colombia, porque esa era la tesis de los 90. Es decir, nuestros países de Centroamérica se habían quedado pequeños para... Y siguen pequeños. Y siguen pequeños, eso sigue, con los problemas que usted bien dice. Entonces,
ya no es el mercado centroamericano el que nos va a sacar de la pobreza. Claro. Entonces tendríamos que irnos al mundo. Claro, pero Guatemala o El Salvador pueden hacer negocios con China o con Rusia Así o es. con cualquier país occidental, pero el efecto de estar en 499,000 kilómetros unificados, de Ese es- ser una sola región económica que puede tener, pues Exactamente. eso, movilidad de bienes, servicios, personas, capitales, libre, Totalmente. y luego promover más inversión, homologar toda la legislación. Esa es la mejor fórmula. La fórmula la ven las estadísticas. Hoy día el comercio entre Guatemala, El Salvador y Honduras es el 65% del comercio de Centroamérica. Lo que quiere decir es que Guatemala le vende 1.500 millones de dólares a El Salvador y viceversa. Creo que no hay ningún país que le venda tanto a El Salvador como a Guatemala. Sí, así es. Estados Unidos es, por excelencia, Claro. el socio, pero fuera de eso, el 23% de nuestras exportaciones, 23%, está en dos países, El Salvador y Honduras. Sí. Licenciado Boteo, un ejemplo clarísimo reciente para Guatemala y Honduras es el acuerdo aduanero que se logró, donde básicamente se levantó la frontera para el comercio y los trámites que antes duraban 15 horas para, digamos, llevar comercio de Guatemala a Honduras, Honduras a Guatemala, de 15 horas bajó a 15 minutos. Háblanos un poco del concepto general de la integración económica de Centroamérica y por qué tiene tanto valor esta iniciativa que se viene empujando desde hace muchos años por muchas organizaciones, pero hoy, digamos, se hace cada día más impostergable y esencial. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver el que diría yo es el primer caso de integración más exitoso y que en este caso yo empezaría diciendo que es Estados Unidos. Porque cuando uno ve Estados Unidos, esos 50 estados o 51, 52 estados que funcionan como que si fueran un solo país, aun cuando tienen diferencias entre ellos, digamos, de legislación, pero obviamente un producto, un bien que quiera transportarse de una costa a otra, puede pasar libremente todas esas fronteras y permite de alguna forma que Estados Unidos se convierta en la potencia mundial que es. Y luego vemos a Europa que después de estar destruida por la Segunda Guerra Mundial, como muy bien decía el licenciado, lo que dice es, bueno, nosotros tenemos siglos, literalmente, estarnos peleando entre nosotros, lo que nos conviene es unirnos. Y tiene el segundo caso, diría yo, de integración. Y luego hemos visto, por ejemplo, Asia, que de nuevo surge de esa tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, también librada en ese territorio, y que también experimentaron con el libre comercio y se integraron de una forma distinta, tal vez a lo que hizo la Unión Europea, pero de todas formas es una integración exitosa. Lo que nosotros tenemos en Centroamérica son esos pequeños países que, como muy bien usted decía, hemos estado tratando de alcanzar esa fórmula del crecimiento económico y el desarrollo, pero no volteamos a ver lo que está sucediendo en América Latina. Hay que ver, por ejemplo, las dimensiones que tiene Argentina, las dimensiones que tiene Brasil, Colombia, no digamos México. Y nosotros insistimos en vernos en esos países pequeños y tratar de salir de esta forma. Pero el resto de países nos ve como lo que somos, claro, en el mejor de los casos, o peor, ni siquiera nos ve porque somos tan insignificantes. El caso de Honduras y Guatemala que usted mencionaba, básicamente es decir, tenemos que llegar a un nivel de integración que lo que estamos experimentando sea como pasar básicamente de España, por ejemplo, a Francia sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de control, y eso lo que nos provoca es lograr eficiencias. Hoy en día, para reforzar las cifras que decía el licenciado, en Centroamérica hay, digamos, 10,000 millones de dólares que es el comercio intrarregional, es un poco más de eso, y ese comercio intrarregional hoy en día se hace de forma ineficiente porque tiene que pasar por fronteras, porque tiene que esperar a que un agente aduanero le diga que puede pasar o no puede pasar. Esos 10,000 millones podrían multiplicarse y ser muchísimo más eficientes si logramos esa integración o esa unión aduanera como lo que estamos experimentando entre Guatemala y Honduras. El licenciado Boteo ha participado con otros economistas en estudios econométricos en los que evidentemente se demuestra el impacto que tendría la integración económica centroamericana. Brevemente, licenciado, para que luego el ingeniero Lax comente,
En esos estudios, ¿qué números están saliendo? ¿Cuánto crecería el comercio intrarregional en Centroamérica por una integración económica? ¿Y cuál sería la proyección a 5, 7, 10 años si somos una unidad económica de 50 millones de seres humanos con casi medio millón de kilómetros cuadrados, atrayendo inversión, generando más oportunidades, generando más bienestar para su gente? Bueno, esos estudios están hechos sobre la base de que las economías de escala importan, de que el tamaño de las economías importan. Y al hacer las proyecciones, lo que nos da es de que básicamente el comercio para las exportaciones para Centroamérica hoy en día son más o menos del 20% del PIB, a lo que equivale de la región. Y si se logra la integración, las exportaciones tanto fuera del territorio centroamericano como intrarregionales, aumentarían entre 10 y 11% porcentuales del PIB. ¿Eso qué significa? Significa que al final de cuentas vamos a tener mayor crecimiento económico, ese comercio, y las exportaciones intrarregionales se duplicarían, claro, y el crecimiento económico sería más o menos 2 puntos porcentuales de lo que es hoy en día, e incluso podría llegar a 3 o 4. Eso significa poder ahorrar años de desarrollo, no duplicar nuestro PIB per cápita en 40 años, sino en 20 años o incluso una década. Ya. Ingeniero, ¿qué le dicen a usted esos datos? Usted está muy cerca de la industria de alimentos de Centroamérica, conoce muy bien todos los temas de comercio, ha participado en negociaciones de tratados de comercio. ¿Esto es realista o no? ¿Es lograble o no? ¿Y quién tiene que tomar la decisión? Le voy a contar una anécdota. Cuando empezamos a hacer la Unión Aduanera Honduras-Guatemala y le pedimos a CEPAL que hiciera el cálculo de cuánto iba a ser el impacto, nos dijo es 0.5% del PIB y va a crecer 10% el comercio. Hoy, después de 2 años, creo que estamos llegando al crecimiento del comercio, precisamente por estos ahorros. La integración centroamericana como está ahora puede generar alguna de estas cifras. La integración centroamericana que nosotros necesitamos, precisamente por la intervención inicial que usted hizo, donde tenemos tecnologías disruptivas, un entorno mundial diferente, países que estamos vulnerados, es parecida a lo que hizo Guatemala y Honduras, donde agregamos 2 libertades. Nosotros trabajamos en libre comercio hoy día. Desde hace 40 años tenemos libre comercio en Centroamérica. Claro, y lo que no entra por la aduana entra de contrabando. Así es. Pero digamos que legalmente tenemos libre comercio. Entre Centroamérica no se pagan aranceles, excepto 2 productos. Pero lo que hicimos ahí fue generar libre circulación. Entonces sacamos a la aduana de la intervención del comercio. Ya no está la aduana. La aduana no tiene nada que ver en las transacciones que se hacen entre Guatemala y El Salvador. Porque lo que estamos diciendo es, esto es una transacción entre un empresario y otro empresario y eso se maneja como tributos, como cuando uno le paga una factura a alguien en Escuintla y le vende. Claro. Y eso es el asunto. Entonces, eso va a generar costos bajos, mayor dinamismo y exactamente la inversión. Claro. Y hablando de inversión, uno de los elementos fundamentales que es estructural para el desarrollo y el crecimiento económico es la infraestructura. El hablar de una integración económica, eso nos obligaría, nos motivaría a lograr acuerdos en el tema de construir, arreglar, digamos, ordenar infraestructura, carreteras, puertos, conexión eléctrica, temas tecnológicos, etcétera. O sea, el potencial que tendría Centroamérica unificada sería extraordinario. En nuestro documental sacábamos que creo que era de París a Lisboa o de Madrid a Lisboa, pues uno puede hacer 14 horas manejando digamos, en un carro a una velocidad o en un camión con mercancía a una velocidad muy, muy prudente. Es la misma distancia más o menos que hay entre Guatemala y Panamá y lo que toma son 48 horas, ¿sí? Y corriendo una serie de riesgos porque le pueden quitar la cabeza, el camión o el celular, ¿verdad?, en el camino. Es una paradoja Centroamérica. 500.000 de kilómetros cuadrados es casi el tamaño de Francia. Así es. Y 50 millones es un poquito menos que Francia. ¿Quiénes tienen que tomar la decisión, licenciado Boteo? Es una decisión que tienen que tomar los presidentes, es que tengan la suficiente visión para comprender de que no pueden, digamos, seguir en ese juego de básicamente querer estar de forma individual tratando de salir del subdesarrollo, pero tienen que tener la visión para hacerlo. Esto significa de alguna forma
quitar los ojos de la coyuntura de cada uno de los países y poder apostar por un proyecto que va más allá incluso de su periodo presidencial, que va para 1 década, 2 décadas, y que es la visión que tuvieron en su momento los gobernantes de Europa, que claro, estaban en un momento de suma, digamos, crisis por la tragedia que habían pasado. Nosotros tuvimos una oportunidad cuando todo el conflicto armado en Centroamérica, pues estábamos saliendo de ello, teníamos un periodo de esperanza que eran los años 90, pero lamentablemente ese proceso no se consolidó. Claro. Y lo que tenemos que ver es que estamos en un momento de crisis nuevamente, las democracias están en peligro nuevamente, y si no hacemos algo como lo que usted indica, ese proyecto, creo que podemos, digamos, caer en una espiral muy peligrosa para... Nos quedan 2 minutos, ingeniero, pero quisiéramos escuchar su reflexión sobre una realidad humana que es, digamos, evidente. El optimismo es bueno para la salud, pero el optimismo informado, el optimismo inteligente, digamos, es más importante. Las proyecciones que se ven también, si no hacemos una integración económica o si no hacemos algo dramático para resolver nuestro problema de falta de crecimiento, lo cual resolvería nuestros problemas sociales, las proyecciones son tenebrosas, son muy pesimistas. O sea, esta es una decisión posible, es difícil, tiene obstáculos y espinas, pero es lo responsable, es lo correcto, es lo decente de hacer. Usted ve en los líderes de la región, en las élites de la región, la actitud, la visión y sobre todo la conciencia de que este es un momento en el que debemos hacer algo. Yo creo que sí. Lo que pasa es que del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, sí, nadie va a decir nada en contra de la integración, pero a la hora de ponerla a implementar, empiezan todos los imponderables que no pueden hacer. En infraestructura, tenemos la infraestructura de los años 70 para una región que necesita infraestructura del siglo XXI. En política, no hay concertación política. Se falta ver cómo está la región. Debilidad institucional. Debilidad institucional. En comercio nos falta llegar a ese nuevo estado, ¿verdad? Libre circulación. En la parte social hay poca coordinación. Sí. Por eso es que entonces, son los presidentes los que deben asumir el liderazgo. Pero los presidentes se reúnen cada 2 veces al año, 1 vez al año, y hablan cosas y se dicen cosas, pero a la hora de querer actuar, porque hay muchas declaraciones buenas, ¿verdad? Sí, hagamos, sí, queremos hechos, no palabras. Sí, ahí vamos. De palabras tenemos sobradas, de hechos es lo que queremos. Y entonces, cuando tomo la decisión de construir un puente entre El Salvador y Guatemala, porque el puente que está aquí ya no sirve, ahora, entonces, ¿no creen ustedes, ¿por qué no se hace? ¿No creen ustedes, para terminar, que debemos tener una dosis suficiente de humildad para reconocer que lo que hemos hecho hasta ahora, toda esa discusión, esa cantidad de palabras, de comités, de convenciones y de, en fin, todo el ruido que hacemos, que esa dosis de humildad nos haga reconocer que no estamos resolviendo, que realmente no era tan fácil y que llegó el momento de buscar una salida más audaz, más creativa, más responsable, y que la integración económica de Centroamérica es sin duda alguna un camino que no es fácil, pero es el único que es realista, posible de alcanzar y que sí nos podría dar los resultados que esperamos. Para terminar, yo creo que el punto fundamental es, hay personas, sectores que se están beneficiando actualmente con el Estado que tenemos. Ya sea porque no funcionan las aduanas como deberían de funcionar, ya sea porque hay sectores que quieren mantener cierta protección, y ahí es donde ellos también tienen que tomar la conciencia de que no podemos seguir así, porque el costo para la región es demasiado alto. A ver si esa gente tiene conciencia, ¿verdad? Pero además que los presidentes entonces sepan pasar por sobre esos intereses particulares para un interés general. Es su responsabilidad histórica, porque este es el momento en el que Centroamérica está en un momento de inflexión en el que se puede definir cómo serán los próximos 20, 30 o 40 años de la región. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.